disculpa, la verdad es que la voz no suena nada bonita. Hello, buenas. Hola. Buenas, Hello. buenas. Le escucho, buenas. Felicidades. Oiga, me interesa el contacto del militar, historiador que estuvo en el programa para ver si puede darnos un apoyo a unas escuelas o algo, por favor. Ok, con muchísimo gusto te lo compartimos. Si me puede dar su número para yo escribirle. Mándanos tu número por el 537-9337. Y yo se lo paso para que él le escriba. 537-9337. 9337. Ahí tú nos dejas ese número, por favor. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos con... Ay, Dios mío. Ay, mi amor, pero tú te acuerdas del gallo Claudio. El gallo Claudio, me lo traje así mismo estás tú. Me acabo de traer el gallo Claudio con tu y pluma. Ya yo te iba a decir, traga agua. Ya casi iba a decir la de comer. Bueno, Anina, hola, buenas tardes. Ay, Anina, rescátala, Anina, por favor. entre tú y yo hice una harina de negrito. Ay. Qué rico. Ay. Pero la harina de negrito. Qué rico. Hola, Anina, ¿cómo estás? Yo estoy aparentemente mejor que tú, por lo menos en cuanto a voz se refiere. Wow, bien de consideración, Anina. Wow. Gracias, Anina. No, tú sabes que con el corazón en la mano, porque yo pasé por eso hace apenas un par de semanas. Estos virus que andan últimamente, pues sobre todo las personas que utilizamos mucho la voz, nos afectan la garganta y nos destruyen, no hay forma de hablar. Yo estuve hablando como el gallo Claudio a finales del año pasado, pero mira, te prometo que te voy a mandar un voice note yo, de uno que yo grabé una vez que amanecí sin voz, literalmente, y sonaba de que... terrible, así que no te preocupes, nos pasa a todos, Zoila. Te tocó a ti ahora. Malo que estés al aire porque tienes que guardar reposo, pero aquí estamos para auxiliarte un poquitín. Gracias, amor. Cuéntanos. Bueno, a mí me pusieron una tarea sumamente difícil hoy. Tú sabes que, perdona que te interrumpa, les invito, a propósito de eso que estuvimos tratando hace un momentito en la primera parte del programa, les invito a quienes tienen cuenta de Twitter a seguir a Rafael de los Santos, a Poteleche. Busque Poteleche en Twitter, que hace unas publicaciones, hace un hilo súper interesante. Si tú me permites, lo comparto. Dice: feliz día de Juan Pablo Duarte. Antes de que se vayan de finde, los dejo con este hilo de imágenes hechas con Midjourney para verlo diferente a como lo vimos siempre en los libros de historia. Y él dice: nunca lo vimos sonriendo, pero supongo que en la Trinitaria hubo también momentos para relajarse. Nunca lo vimos dando un discurso, pero deben haber sido de sus momentos más gloriosos. Tenía afición por la música y se dice que tocaba el piano. A lo mejor tenía otros pasatiempos que no quedaron registrados y aparece jugando ajedrez. Nunca lo vimos pasear en el exilio. Lo que no puedo imaginarme qué piensa cuando nos ve ahora. Súper interesante. Si usted tiene cuenta de Twitter, búsquese a Poteleche para que usted vea esa búsqueda de esa necesidad. Y Poteleche es de esa generación joven, muy joven, de esa necesidad de acercar a Duarte a partir de hacerlo más humano, terrenal, más cercano, sin caer en la desnaturalización o en la descalificación de quien era. Claro que sí. Gracias, así cariño. Es, y una persona muy consciente, Poteleche, con su arte, muy interesante. ¿Cómo va a ser? Por aquí, no, él era escogidista. Él es escogidista. Cuéntanos, Anina. Bueno, decía que me pusieron una muy difícil tarea para el día de hoy, que era buscar si existen películas sobre Juan Pablo Duarte, sobre la gesta de independencia dominicana. Y la verdad es que no hay muchas. De hecho, la única que pude encontrar, que se presenta hoy precisamente en el Museo Memorial de la Resistencia, es la película Duarte, Traición y Gloria, protagonizada por Iván García, nuestro eterno Duarte, ¿verdad? Sí, en todas las sí, interpretaciones. Sí. Fue una película escrita por Leo Silverio y Agustín Cortés, dirigida por Leo Silverio,
No he tenido la oportunidad de verla, las críticas no han sido muy beneficiosas. Es una película que se hizo hace un tiempo ya, sin embargo, hoy estará proyectándose en el Museo Memorial de la Resistencia, si alguien quiere ir a verla. Pero la verdad que hay que hacer un ejercicio porque nos faltan películas dominicanas que tengan que ver con el tema de la independencia nacional, de la gesta, de nuestros héroes y demás. Claro. Porque no hay. No sé si es muy difícil conseguir el financiamiento. La verdad es que las películas que tienen que ver con este tipo de acontecimientos a nivel mundial suelen ser producciones muy costosas, porque son producciones de época que requieren muchos recursos. Es un dineral, y ni qué decir correcto. De las ambientaciones de la época. Sí, que es bien difícil. Es correcto. Por eso voy a hacer como algunas recomendaciones mayormente basadas en documentales, en series documentales que son muy buenas, y aparte de también mencionar algunas películas que tocan los temas de gestas patrióticas o de independencia de algunos países que verdaderamente son países del primer mundo, en su gran mayoría Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, por ejemplo. Hay hasta un musical, por Dios, Los Miserables, está basado en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, claramente, que fue lo que provocó aquel cambio en los derechos humanos y en la forma en la que se hacía política, no solamente en Francia, sino en gran parte del mundo, ¿verdad? Entonces sí, vamos a hablar un poquito de este tipo de películas que pueden encontrar y las series. Vamos a empezar por las series porque la verdad es que, y creo que lo he mencionado aquí anteriormente, cuando ustedes se van a la historia, a la mitología y cómo vienen estas dos líneas de pensamiento entrelazándose y vamos pasando de un mundo politeísta a un mundo monoteísta, nos encontramos con las historias desde Grecia hasta los vikingos en el norte, hasta llegar al Imperio Romano, llegar a el Reino Unido y todo lo que le costó unirse como reino, porque anteriormente eran el Reino de Irlanda, el Reino de Escocia, el Reino de Gales, el Reino de Inglaterra, hasta que lograron entonces unirse. Y todos estos documentales están disponibles, la gran mayoría de hecho está en YouTube, y son colaboraciones de centros culturales o canales dedicados a la promoción de la cultura y del conocimiento, como History Channel, por ejemplo, que ha hecho series de absolutamente todo. Si nos vamos al Imperio Romano, por ejemplo, HBO hizo hace, ya como 20 años, una mega producción llamada Roma, que es impresionante, la serie de televisión, donde nos cuentan básicamente todo lo que sucedió para que el Imperio Romano pudiese hacer todo lo que hizo durante tanto tiempo. De igual manera, se encuentran por ahí películas aisladas como la película Gladiador, donde nos retratan un poco lo que sucedía con el César, con Julio César en Italia, o bueno, en el Imperio Romano en esa época, porque no era... Ni tan por ahí, te estoy hablando de que la vi este fin de semana, Mira, exacto, porque está disponible. Y la verdad es que yo no sé a quién más, pero yo particularmente cada vez que me puedo encontrar con Gladiador en algún canal de televisión, me detengo a verla. Es una tremenda película, la verdad, y es una película que entretiene. Una manera muy lúdica de tú conocer la historia. Sí. Por supuesto. Igual otra de esa época importantísima también era Troya. O sea, por supuesto que sí. Las diferentes historias que nos han mostrado de Troya, sobre todo en esa época en la que se puso de moda hacer películas de esa época. Y yo creo que la más lúdica de todos, por ejemplo, es 300, que es la historia de la guerra de las Termópilas. Sí, allá en Grecia, los espartanos contra el imperio persa, que llegó Jerjes o Xerxes, como usted le quiera llamar, y bueno, aquella batalla que está contado ya en la historia universal como parte de cómo fue gestándose el mundo y las diferentes civilizaciones y cómo fueron enfrentándose para entonces llegar a donde estamos en el día de hoy. Hay muchas películas. Si nos vamos, por ejemplo, a España, podemos ver películas como Belle Époque, donde se da el cambio entre el cambio de gobierno que provoca la Guerra Civil Española, por ejemplo, y cómo vivía la gente, cuáles eran los pensamientos políticos, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, la intervención de los militares,
Hay muchas películas allá afuera que nos retratan, aunque sea pequeños pedacitos de las historias de las diferentes naciones y cómo se gestaron. Si nos vamos, por ejemplo, a Francia, nos encontramos con películas como, ¿qué te digo? Los propios Miserables. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que Los Miserables es una megaproducción de teatro musical, que entonces luego fue llevado a la pantalla en varias ocasiones. Creo que la última vez que la llevaron a la pantalla, pues obviamente tuvo gran éxito en esa ocasión en la que nos topamos con Hugh Jackman interpretando a, ¿cómo era que se llamaba este señor? El que hizo que todo fuera este niño. Sí, pero fíjate que aquí está, o sea, el viejo continente nos muestra siempre las luchas entre los pueblos y la monarquía. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, vemos cómo los reyes que han existido por siglos y siglos en Gran Bretaña o en Escocia, donde fueste, cómo fueron llegando las luchas de poder. Si tú ves una serie como Los Tudor de Showtime, entiendes un poco las luchas de Enrique VIII, que fue el segundo rey Tudor que reinó, porque el primero fue su papá, Enrique VII, Henry VIII. Y antes de eso, lo que sucedió con la Guerra de las Rosas, cuando hubo la lucha entre la Casa de York y la Casa de Lancaster. Pero más para atrás hay más historias de reyes. Por ejemplo, el rey Richard III, si mal no recuerdo, que fue quien tuvo que gestar la Carta Magna para él poder mantener su reinado, porque lo iban a tumbar. Entonces, todos estos pequeños datos históricos. Bueno, para hablarlo en el lenguaje de ahora. Porque la idea es que no entiendan. No, yo estoy feliz, se lo iban a llevar. Llano, totalmente llano. Entonces, por ejemplo, tú te vas hasta la legendaria figura de Juana de Arco y lo importante que fue ella en una de las 7.500 batallas que sucedieron entre ingleses y británicos, y cómo ella fue una pieza pivotal para generar un entusiasmo, un patriotismo en los soldados franceses y sacar la fuerza que necesitaban para vencer a los ingleses. Entonces, es lo que te digo, cuando tú comienzas a ver todo eso, series como Vikings, donde vemos que los bárbaros llegan desde el norte a invadir las tierras de las islas británicas, y cómo ellos lo que querían era salir de aquel frío y habitar tierras que fueran productivas donde pudieran sembrar, más cálidas, donde pudieran vivir como civilización y crecer. Pero ¿de qué manera lo hicieron? Eran brutales, eran terribles. Sin embargo, eran bárbaros. Exacto, pero tú comienzas a ver las alianzas que hacían los reyes ingleses con los vikingos para tratar de tener la fuerza necesaria para acabar con personas que amenazaban con su reino, y cómo entonces se fueron gestando las naciones. Luego te ves una serie como The Last Kingdom, que también tiene que ver con un inglés que fue criado por vikingos, y él entonces presta sus servicios, su conocimiento como persona que va a luchar por el Imperio Británico, como él tiene sus luchas internas de si debe o no debe participar, pero te cuentan muchos datos históricos. Una vez tú ves esos personajes, tú dices, yo quiero saber si Ragnar Lothbrok existió, y efectivamente te encuentras con una historia de que sí, no es quizás como lo presentan en la serie, pero sí existió y fue tal o cual persona. Entonces, eso es lo que debe hacer una película que trate sobre una gesta de independencia o una lucha por forjar una nación. Que no se nos olvide que estamos contando la historia, pero que esa historia, para ser contada de manera exitosa, tiene que incluir la parte lúdica, tiene que incluir la parte artística, tiene que incluir la parte de entretenimiento. Es una educación entretenida. Y definitivamente pienso que, bueno, lo digo en sentido muy, muy personal, este tipo de películas genera mucha curiosidad, y creo que es una forma ideal para un papá poderle mostrar la historia, obviamente adaptado a la edad del consumo de ese nivel de
información, pudiéramos decir también pasa una sangrienta, pero por cosa. ejemplo, yo hablo en mi caso. Cuando yo veo este tipo de películas, yo siempre tengo el celular. Usted pudiera decir, viendo Instagram, no. Desde que pasa algo, yo entro a Google, busco fuentes oficiales para indagar y profundizar más sobre lo que estoy viendo, a ver si existió, Correcto. si no existió. Y eso, señores, eso abre la mente. Claro, de eso se trata precisamente, de tener la suficiente capacidad de ser curiosos y salir a investigar. Si nos vamos y cruzamos el charco, por ejemplo, películas desde Apocalipto de Mel Gibson, que narran un poco la historia de cómo se gestó, de cómo funcionaba el imperio maya o el azteca para forjar lo que hoy conocemos como América Central y sobre todo México, están ahí disponibles. Y tú te haces preguntas y dices, cóntrale, pero ¿esta película es real o no? Bueno, sí, tiene muchas cosas reales, pero como dice Zoila, el lenguaje es distinto. Hay un tema de ficción y un tema de poder contar una historia que sea atractiva a nivel de entretenimiento para la persona que va a estar consumiendo esto, porque no es lo mismo leer un libro que ver una película. Entonces, el éxito de un producto u otro tiene que ver con cómo se cuenta la historia. Y en el caso de las series históricas y las películas que tienen que ver con historia, te vas a una película como The Patriot, también de Mel Gibson, por ejemplo, donde te cuentan lo que sucedieron en las batallas de la formación del Estado de Estados Unidos y de cómo los colonos tuvieron que básicamente buscar la manera de frenar el abuso que tenía el rey en Inglaterra, poniéndole muchos impuestos a las personas que estaban viviendo en las colonias inglesas. O sea, todo eso es sumamente interesante. Y una vez tú entiendes lo que está pasando, tú sales a buscar la información para enterarte cuáles son los datos históricos verificables y reales. Señores, una serie como Tabú, protagonizada por mi marido, que se me olvidó el nombre, como siempre. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué esposa es esa que se le olvida el nombre del siempre, marido? Siempre se me olvida el nombre de él, pero él es uno de mis novios. Mira, Tabú es una serie que yo la empecé a ver así casualmente hasta que entendí de qué se trataba. Se trata de un chico que es hijo de una nativa americana y un británico, y esa serie se enfoca en la trata de esclavos durante la era colonial y cómo se llevaban a todas estas personas de África, no solamente en contra de su voluntad, en situaciones terribles, y cómo naufragaban los barcos y se moría muchísima gente. Pero tú dices, cóntrale, todo esto pasó. Sí, entiendan que el colonialismo fue real. Muy famosa, ganadora del Oscar, claro, que es, creo que... Amistad y 12 años ganó a Nina. 12 Years a Slave. Por supuesto, claro que sí. Es dura, es una película dura, pero eso retrata la realidad de esa época, ¿eh? Son difíciles de ver, pero son muy reales. Y volviendo al tema lúdico, una película como V for Vendetta te cuenta un poco la historia de cómo el Parlamento inglés se fue a la porra porque estaban oprimiendo a las masas. Entonces, este tipo de cosas, si bien te dan el entretenimiento y Natalie Portman se rapa la cabeza y aparece Guy Fawkes. Guy Fawkes es un personaje de la historia, es real. Quizás no sucedió en la misma época en la que sucedió la película, pero tú puedes ver en qué año específicamente existió este personaje y qué fue lo que hizo. Entonces sí, las películas están ahí, las historias nos las cuentan de una manera u otra y es nuestra responsabilidad salir a buscar la información que necesitamos para completar el rompecabezas que a veces nos presentan, que no podemos necesariamente desenmarañar para saber cuáles son los datos con los que tengo que quedarme y de qué yo puedo hablar en una reunión sin pasar vergüenza. Siéntese con sus hijos y si usted no sabe, usted le dice a sus hijos, mira, no sé, ¿qué tal si la vemos juntos y averiguamos y aprendemos? Exactamente. Tom Hardy se llama tu marido. Sí, Tom Hardy se llama mi marido. Okay. Esposo, discúlpala. Gracias. Discúlpala. Es un lapsus que le puede pasar a cualquiera. Gracias. Te queremos, Anina, cariño, gracias. Beso para ustedes, gracias. Gracias, ya volvemos.